Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Desde que tengo memoria, siempre sentí algo extraño en casa de mi tía Clara. No era algo que pudiera describir con claridad, pero cada vez que íbamos a visitarla, especialmente en los meses de verano cuando nos quedábamos varios días, sentía que algo invisible me observaba desde los rincones más oscuros de la casa. Mi tía vivía en un pequeño pueblo en Veracruz, rodeado de cerros, cafetales y ríos turbios que parecían susurrar secretos al caer la tarde. Ella tenía 3 hijas, Miriam, Karina y Luz. Mis primas. Eran mayores que yo por unos cuantos años, pero siempre fueron cariñosas, especialmente Miriam, la mayor, que desde que tenía 13 años parecía saber todo sobre la vida. Yo era un niño curioso y solitario, así que cada vez que íbamos, me pegaba a ellas como si fueran las únicas personas que podían enseñarme algo verdadero. Los días eran tranquilos, llenos de caminatas por el monte, juegos con las luciérnagas y las leyendas que contaban los viejos del pueblo. Pero las noches en esa casa eran otra cosa. A veces escuchaba murmullos. No risas ni voces claras, sino palabras ahogadas en una lengua que no entendía. Creí por años que eran mis primas jugando con sus amigas o contando historias en la oscuridad, hasta que una noche me levanté para ir al baño y las vi. No puedo olvidar esa imagen. Era cerca de las 3 de la madrugada. La casa era de esas antiguas, con pisos de madera que crujían con cada paso. Caminé descalzo, intentando no despertar a nadie. Pero al pasar frente al cuarto de mis primas, vi que la puerta estaba entreabierta. La luz de una vela parpadeaba en el interior. Me asomé, curioso. Allí estaban las 3, sentadas en círculo. Miriam tenía un cuenco de barro entre las piernas y algo que parecía humo salía de él. Karina dibujaba símbolos en el suelo con un polvo negro, y Luz murmuraba algo mientras sostenía una muñeca hecha de ramas y tela. No me dieron. Me escondí detrás del marco de la puerta, paralizado. En un momento, todas levantaron la mirada al techo y comenzaron a cantar. No era un canto bonito. Era un cántico que helaba la sangre. A la mañana siguiente, todo estaba normal. Ellas me sirvieron pan con chocolate y actuaron como si nada hubiera pasado. Nunca dije nada. Guardé ese recuerdo como un secreto sucio, sin saber que, con el tiempo, ese instante sembraría algo oscuro dentro de mí. Pasaron los años. Dejé de visitar a mi tía. Mi madre murió cuando yo tenía 17, y me fui a vivir con mi padre a la ciudad de Puebla. Allí, entre la rutina y la tristeza, comencé a cambiar. Me volví callado, obsesivo. Algo dentro de mí deseaba volver a ver a mis primas, pero no como antes. Esa curiosidad infantil se transformó en algo más profundo, más turbio. Cuando cumplí 20 años, regresé al pueblo por mi cuenta. Dije que quería visitar la tumba de mamá, que descansaba en el panteón local, pero la verdad es que algo me arrastraba hacia esa casa. Tía Clara ya había fallecido y mis primas vivían solas, las 3 en la misma casa, como guardianas de un secreto antiguo. Me recibieron con sonrisas cálidas, pero detrás de sus ojos había algo más. Miriam estaba más hermosa que nunca, con esa belleza oscura que uno solo ve en los sueños que terminan en pesadilla. Karina tenía los labios siempre manchados de rojo, y Luz no hablaba. Solo observaba. Me ofrecieron quedarme un par de noches. Acepté. Las cosas que vi durante esos días son difíciles de describir. No era lo que hacían, sino cómo lo hacían. Miriam cocinaba platos que nunca supe de qué estaban hechos.
Karina se encerraba en el cuarto de atrás y solo salía de noche. Luz caminaba por la casa en silencio, dejando cruces dibujadas en las ventanas. La casa tenía nuevos sonidos, nuevas sombras. Pero a pesar de todo, yo me sentía bien. Como si cada vez que inhalaba el aire de ese lugar, una parte de mí despertara. Y fue entonces que lo hice. La idea me vino como un susurro en un sueño. Yo también quería ser parte de eso. Yo también quería poder. Pero, sobre todo, yo las quería. A las 3. De una manera retorcida, obsesiva. No quería que se fueran, no quería que nadie más las tuviera. Así que empecé a investigar. Fui con una mujer en un cerro cercano, que decían sabía del camino viejo. Le llevé gallinas negras, monedas antiguas y velas hojas. Le pedí que me enseñara. Y lo hizo. Me dio un libro, una especie de cuaderno escrito a mano con tinta espesa. Me dijo que no hablara de él, que solo leyera bajo la luna llena. Me advirtió que si usaba lo que aprendiera por deseo y no por necesidad, pagaría un precio. Pero yo ya no podía detenerme. Esperé la siguiente luna llena. Preparé todo en el viejo cobertizo detrás de la casa de mis primas. Sangre, cabellos, una prenda de cada una de ellas. Dibujé los símbolos que había visto aquella noche en su habitación cuando era niño. Pronuncié las palabras. No pasó nada, al menos no de inmediato. Pero en los días que siguieron, comenzaron a cambiar. Miriam se me acercaba más, me rozaba el brazo al pasar. Karina me sonreía con picardía y me ofrecía vino en copas antiguas. Luz comenzó a hablarme en susurros que solo yo podía entender. Y yo sentía que tenía el mundo en mis manos. Hasta que las cosas se torcieron. La primera fue Karina. Una noche, la encontré en el patio, de rodillas, gimiendo y arañando la tierra. Tenía las uñas rotas y los ojos en blanco. Gritaba mi nombre, pero no con deseo, sino con odio. Cuando intenté acercarme, se arrastró hacia atrás como si yo fuera el diablo. Me arañó el rostro y dijo que algo me seguía, algo que desperté. Luego se desmayó. Miriam comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando, diciendo que una sombra me rodeaba, que ya no era yo. Me pidió que me fuera. Me dijo que había abierto una puerta que no sabía cerrar. Y Luz desapareció. Una mañana simplemente ya no estaba. No dejó nota, ropa, ni rastro alguno. Como si nunca hubiera existido. Intenté deshacer lo que había hecho. Volví con la mujer del cerro, pero su choza estaba quemada, y en el suelo, entre cenizas, encontré el mismo cuaderno que me había dado, abierto en una página marcada con sangre. Decía, lo que tomas por la fuerza, lo perderás por condena. Desde entonces, estoy solo. Las busqué por todo el estado, por otros pueblos. Nadie sabe de ellas. La casa quedó vacía, pero a veces voy y me quedo una noche. Sigo escuchando sus risas en los pasillos, los cantos en lenguas antiguas. Y cada vez que cierro los ojos, las veo como eran aquella primera noche, hermosas, terribles, eternas. Y yo ya no soy el mismo. Años después, pensaba que lo peor había pasado. Me mudé a Ciudad de México, conseguí trabajo en una imprenta vieja y traté de vivir como cualquiera. Pero por dentro seguía cargando esa sombra, ese eco de lo que hice. En mis sueños, ellas seguían visitándome, solo que ya no eran como antes. A veces se presentaban mutiladas, otras, con los ojos vacíos, o sus cuerpos flotaban sobre mi cama. Me despertaba con la sensación de estar ahogándome. En una de esas noches de insomnio, decidí buscar respuestas en otro tipo de brujos, de esos que abundan en Tepito y otras zonas olvidadas por Dios. Uno de ellos, un anciano ciego llamado Nemesio, me escuchó sin interrumpirme. Me pidió que le llevara a tierra del patio donde Karina se arrastró la noche que enloqueció. Así lo hice. Cuando regresé con la tierra en una bolsa negra,
Nemesio la olió, la tocó con los dedos huesudos y luego me miró con sus ojos blanquecinos. Me dijo algo que jamás olvidaré: tú no hiciste brujería. Fuiste parte de un ritual mayor. Fuiste el sacrificio que ellas necesitaban. No entendía. ¿Cómo podía ser yo un sacrificio si era quien había intentado atarlas? Él sonrió con lástima y dijo que las mujeres de mi familia llevaban sangre antigua, que sus linajes venían de tiempos más lejanos que la colonia y que su poder no necesitaba de hechizos. Lo que ellas hicieron conmigo fue aceptarme como cebo, y yo, idiota, creí que tenía el control. Ese día me fui tambaleando, mareado, sintiendo que todo lo que había vivido era apenas la superficie. En mi cabeza, un torbellino de imágenes, la muñeca de ramas, el cántico, el humo, las miradas. Entendí que había sido manipulado desde niño. Ellas sabían que regresaría. Ellas sembraron en mí la obsesión. Pero lo peor vino una noche en que decidí intentar acabar con todo. Subí al techo del edificio donde vivía, dispuesto a lanzarme. Estaba lloviendo, y el viento helado me empapaba, pero sentía que si me iba, quizás todo se detendría. Entonces, escuché sus voces. Las tres. Detrás de mí. Cantando. Me di vuelta, temblando. No había nadie. Pero las voces seguían. Una risa aquí, un susurro allá. Me desmayé. Desperté en mi cama, seco. Las ventanas cerradas. Las luces apagadas. Y en el suelo, al pie de mi cama, 3 velas negras encendidas. No las había puesto yo. Desde aquella noche en que desperté con las velas negras encendidas a los pies de mi cama, supe que ya no había vuelta atrás. Vivía en un estado constante de alerta, como si mis sentidos estuvieran afinados únicamente para percibir señales del otro mundo. Cada sombra era una advertencia. Cada reflejo, una trampa. Comencé a verlas en los lugares más insospechados. No físicamente, no como en una aparición típica, sino en fragmentos de realidad que no deberían existir. La silueta de luz reflejada en una vitrina, aunque yo estaba solo. El perfume de Karina en el vagón del metro, tan real que volteaba esperando verla. Y en los sueños, siempre Miriam, sentada al borde de mi cama, peinando su cabello con un peine de hueso, mirándome con ternura y desprecio al mismo tiempo. Pensé en buscar ayuda, real ayuda. Fui con un psiquiatra. Me recetaron pastillas para la ansiedad y el insomnio. Las tomé durante un mes. Dejé de soñar. Dejé de verlas. Pero entonces vino la oscuridad verdadera. Una noche, en la azotea del edificio, vi algo que no debería haber existido. Un pájaro negro, del tamaño de un perro grande, con ojos humanos. Me observó durante minutos sin moverse. Luego, soltó un chillido que me hizo sangrar por la nariz y se desvaneció. Ya no era cuestión de sueño o alucinación. Lo que me perseguía tenía forma. Y hambre. Desesperado, recordé algo que me había dicho Nemesio antes de morir. Sí, murió poco después de nuestra última charla, quemado en un incendio misterioso dentro de su propio local. Me había hablado de un tamim inverso, una forma de rastrear la raíz de un vínculo espiritual para romperlo desde adentro. Un viaje al centro del nudo. Para eso, necesitaba volver al origen. Así que regresé al pueblo. Al mismo lugar donde todo comenzó. La casa seguía allí, con las paredes carcomidas por la humedad y la maleza cubriéndolo todo. Pero la estructura seguía en pie, como si resistiera al olvido. Entré con una linterna y una mochila con sal, agua bendita, el cuaderno de la mujer del cerro y una figura de San Benito. Todo estaba cubierto de polvo, pero intacto. En el piso del cuarto donde vi por primera vez el ritual, aún se podían distinguir marcas de los símbolos que Karina dibujaba con polvo negro. Me senté en el centro del círculo, como ellas aquella noche, y abrí el cuaderno. Leí en voz alta, palabra por palabra, un conjuro que hablaba de reflejos,
vínculos y espejos internos. Un pasaje decía, donde nace la obsesión, florece el espejo. Mira adentro y verás lo que te mira. De pronto, todo cambió. No supe si me desmayé o si entré en trance, pero abrí los ojos y no estaba en la casa. Estaba en una especie de espejo de ella. Las paredes eran de carne, palpitantes. Las ventanas no daban al exterior, sino a escenas de mi infancia, a recuerdos alterados. Vi a mi madre abrazando a tía Clara, pero ambas tenían ojos negros y bocas cosidas. Vi a Miriam acariciando mi cabello cuando era niño, mientras por detrás Karina vertía algo en mi leche. Escuché a Luz susurrar detrás de mí, «Este es el lugar donde vives ahora». Me giré, y allí estaban. Las tres. No como las recordaba, sino deformadas. Más altas, más delgadas, con piel tensa y brillante como cera vieja. Miriam se acercó y me dijo algo que aún no logro sacar de mi cabeza. «Nos llamaste con tu deseo». Nosotros solo respondimos. Intenté correr, pero el suelo era blando, como caminar sobre órganos. Las risas me rodeaban. El cántico volvió, y esta vez, no entendí. Decía mi nombre. Decía mi sangre. Cuando desperté, estaba en el hospital del pueblo. Me habían encontrado inconsciente en la vieja casa, con la boca llena de tierra y los ojos abiertos como si hubiera visto el fin del mundo. Me dieron de alta 2 días después. Nadie creyó lo que dije. Ni médicos, ni policías, ni el sacerdote que visité al salir. Nadie. Ahora vivo en un cuarto alquilado, sin espejos. El cuaderno desapareció. Ya no sueño. Pero cada noche, al cerrar los ojos, siento como algo se mueve dentro de mí. Algo que ellas dejaron. Y sé que volverán.